Muy bien. Entonces, en esta semana vamos a ver de manera muy aproximada las acciones morales que debemos fomentar en los profesionales de las ciencias agrarias, ¿no? Esto es muy importante en sus actividades de campo, especialmente vamos a concentrarnos en eso porque es un tema clave dentro de este curso. Recordemos que la acción moral es distinto a la ética, ¿no? Recuerden que la ética es la teoría y la acción moral son los hechos. La ética en realidad es una ciencia que estudia unos hechos en particular que son las acciones morales. ¿Bien? El marco teórico de Marcus Gabriel que usamos desde un principio aquí se mantiene. Entonces nos preocupa aquí es la acción moral, ¿no? ¿Qué acciones son las que se llevan a cabo en el campo, en las relaciones con los campesinos, los indígenas o demás productores? Bueno, entonces nosotros recomendamos dos niveles de actuación. Uno que es la que tiene que ver con la ética antrópica, o sea, con la teoría ética que tiene que ver directamente con los seres humanos, qué tipo de acciones morales debe orientar esta ética para regular la actividad profesional o regular la actividad del ingeniero agrícola o agrario o el profesional del campo. Y lo dividimos en otro plano, que es la ética anantrópica. Anantrópica quiere decir que es una ética que no es que excluya a lo humano, sino que aísla temporalmente o metodológicamente, aísla la actividad del ser humano y se concentra en actividades que tienen que ver directamente con el manejo de los recursos naturales, como dicen los amigos de la Revolución Verde, o con la naturaleza misma, tal como lo promueve la agroecología, ¿no? Entonces, la ética anantrópica se encarga de estudiar acciones morales relacionadas directamente con los seres vivos no humanos, ¿no? O con las entidades no humanas, ¿no? Donde incluso la materia inerte se tiene que tener en cuenta. Bien, entonces, ética antrópica, un nivel, ética anantrópica, otro nivel, ¿no? La ética antrópica tiene que ver con las acciones de las personas y la anantrópica tiene que ver con la actividad propia de los agroecosistemas o de los ecosistemas que debemos fomentar, promover o conservar. Bien. Entonces, en esos dos niveles hemos separado la ética que debe guiar la acción moral de los profesionales de las ciencias agrarias. Bueno, entonces, en la ética antrópica, pues efectivamente tenemos que promover o debemos promover acciones morales, y estas acciones morales que yo les voy a mencionar, la mayoría, no todas, pero la mayoría tienen tendencias universales, o sea, son hechos morales con tendencia universal. Obviamente hay excepciones o lugares donde la tendencia a esta universalidad pues efectivamente no se cumple, pero es deber de ustedes promover estas acciones, ¿no? Fomentar estas acciones morales, ¿no? Bueno, básicamente, ¿por qué? Recordemos lo de Hans Jonas, la teoría de la responsabilidad de Hans Jonas. Solamente preservando lo que hay, pues podemos garantizar la viabilidad futura de lo que existe hoy, ¿no? No hay otra manera. Protegiendo lo que tenemos hoy, podemos garantizar el futuro de lo que existe hoy mismo y disfrutamos hoy mismo y gozamos en todos los niveles de la existencia hoy mismo. Bien, recordemos, el ser es el repositorio o es el sustento a partir del cual yo derivo el deber ser, ¿no? De las cosas. Recordemos esa tesis que hemos visto, que es un poco abstracta, pero resumidamente es lo que les acabo de decir, ¿no? Hay que conservar los existentes para poder garantizar su futuro, ¿no? Bueno, repito, el ser contiene ya el deber ser. ¿Qué acciones nosotros tenemos entonces que universalizar, ¿no? o deberíamos universalizar? Y
y que efectivamente tienen, por una larga historia de los seres humanos en esta tierra, pues tiene ejemplos o tiene constataciones empíricas de que son factibles, de que se conviertan de tendencia universal. Bueno, uno de los primeros elementos que ustedes deben promover en campo, en sus actividades profesionales, es la solidaridad, y especialmente la solidaridad con el tejido vecinal, ¿no? El profesional debe construir relaciones de solidaridad o debe fortalecer el tejido vecinal. Esto es muy importante, especialmente en comunidades campesinas y en comunidades indígenas. Aún en situaciones en las que nos encontremos con productores empresariales, hay que fomentar relaciones de solidaridad. Entonces, eso es una constante que incluso hemos aquí revisado, que corresponde a una característica típica de las comunidades tradicionales rurales, la solidaridad o el tejido vecinal, y que por tanto pues no estamos hablando de nada nuevo, ¿no? Sino de una práctica que es constante a lo largo de la historia y que debemos proteger y que debemos fomentar, y que efectivamente tiene una tendencia universal, ¿no? Obviamente mucho más fatigada que antes, ¿no? Esta práctica de la solidaridad, mucho más amenazada que antes, pero aún subsiste, ¿no? No es una rareza, pero tenemos que protegerla y tenemos que expandirla. Solidaridad, repito. La otra es la eficiencia profesional, técnica y científica de la asistencia del profesional, ¿no? Esto es muy importante. La asistencia que ustedes desarrollan en campo a través de su actividad como extensionista o como planificador u ordenador agrario debe ser eficiente. O sea, debe haber un compromiso con brindar los mejores conocimientos científicos y técnicos disponibles para ayudar a mejorar las condiciones de las personas en el campo y por tanto, o desde luego, a mejorar el sistema productivo o los sistemas productivos a los cuales ustedes se enfrentan, ¿no? Eficiencia. No es retórica. Lo que ustedes tienen que enseñar no puede ser retórica, ¿no? No pueden ser humo. Tienen que ser acciones efectivas, comprobadas científica y técnicamente. Eficiencia. Otra cosa que ustedes deben enseñar, promover, es la honestidad, especialmente en las relaciones contractuales. Las relaciones contractuales, que son pactos de dos personas o más, ¿no? O entre una entidad y una persona, esos pactos deben honrarse y efectivamente no solamente honrarse, sino que deben ser equilibrados. Es decir, uno como profesional debe vigilar de que los pactos contractuales que realizan las personas que trabajan en el campo o que contratan personal deben ser equilibrados. No debe haber una relación desigual, sino que debe procurarse una relación igual, salarios justos, pago de seguridad social, trato respetuoso, actividades cuyo volumen de trabajo diario pues sea conseguible, no implique una condición de subordinación o de esclavitud infame, ni nada de ese tipo de cosas, sino que deben ser unas relaciones simétricas, respetuosas, y se deben honrar esos pactos contractuales. La realidad colombiana en el campo, efectivamente, no la voy a desconocer. Es decir, hay situaciones en las que no se puede pagar, el productor pequeño, sobre todo el mediano, no puede pagar salarios mínimos, ni tampoco puede pagar seguridad social, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, reconocemos eso, pero el campesinado y el pequeño productor, por decirlo, y el mediano productor, por decirlo rápidamente, ha buscado estrategias para poder subsanar o enfrentar estas realidades. Y obviamente, pues a lo largo de décadas se ha resuelto este asunto de muchas maneras. Obviamente no es lo deseable, ¿no? Pero al menos con los niveles de subsistencia y con los niveles de bienestar mínimos se ha podido resolver. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, trabajar en compañía, arrendar un pedacito de tierra a unos costos módicos o unos costos simbólicos. Por ejemplo, trabajar mediante una asociación, ¿no? Mediante una cooperativa. Recibir pagos en especies, ¿no? O
o contribuciones en especie, es decir, reconocimientos del trabajo de una persona en especie. O sea, los pequeños productores han buscado estrategias para que los actores que han pactado colaborarse entre ellos salgan satisfechos. No estamos hablando de que sea un modelo, ¿no?, de ahorro, de bienestar a largo plazo, sino que hay estrategias que consideramos honestas entre pequeños productores, entre jornaleros y pequeños productores y propietarios, que ayudan a enfrentar la realidad laboral en el campo, ¿no?, laboral en el campo. Esto es muy importante. Entonces, entre más transparencia, entre más simetría haya en estas relaciones contractuales, entre más tengamos relaciones de ayuda mutua entre estos productores y jornaleros, pues esas relaciones contractuales consideramos van a ser más honestas, más simétricas y van a generar más bienestar, o al menos van a mantener cierto nivel de bienestar. Entonces, repito, ayuda mutua o apoyo mutuo, cooperación a través de actividades productivas típicas en compañía o asociándose o cooperando, pago en especies que complementa el pago en metálico o en moneda. Todo ese tipo de estrategias se pueden usar. Lo importante es que queden pactadas con claridad, ¿no? Y hablo en los casos en que no haya garantías de pago de los salarios y toda la seguridad social, tal como dictan las normas formales de cualquier país. Bueno, la claridad sobre los riesgos de todo tipo que se presentan en estas asesorías o asistencias técnicas. Yo les he mencionado en varias oportunidades que la actividad productiva tiene riesgos biológicos, riesgos climáticos, que son muy importantes, que son incontrolables para el productor. Hay riesgos también de precios, porque no todos los precios son sustentables para el productor al momento de la venta, que obviamente no se cubren casi nunca, no hay forma de garantizarlos. Es otro riesgo que hay que hablarle con claridad, o hay que explicarles con claridad a los productores, en tanto que eso determina la viabilidad, pues, de su economía, de su pequeña economía, ¿no? Riesgos de precios, ¿no?, que no son sustentables. Ese es otro riesgo muy especial, muy importante. Tenemos también en Colombia específicamente, tenemos riesgos de violencia. Nosotros tenemos que contar con esos riesgos en la medida en que este país aún tiene una guerra civil, y por supuesto, sostenida durante muchos años, interna, muy difícil de gestionar. Es un país que no se ha pacificado y obviamente los riesgos de violencia siempre están a la orden del día, y eso impacta también en la economía de nuestros campesinos. Entonces, riesgos de violencia. Hay otros riesgos, por ejemplo, los riesgos ambientales, que tienen que ver, que son mucho más diluidos, más difíciles de percibir, que tienen que ver, por ejemplo, con cambio climático, que tienen que ver con el desarrollo de supermalezas o con el desarrollo de superplagas, o tiene que ver con la pérdida de caudal hídrico, tiene que ver con, en general, bueno, con la propia variabilidad climática, no solamente con cambio climático, bueno, una cantidad de situaciones externas que no controla el campesino, donde incluso riesgos a la salud tenemos que incluir, ¿no? Son importantes allí, ¿no? El manejo o el mal manejo de ciertas sustancias letales que ya les he mencionado, son importantes también porque hacen parte de los riesgos ambientales que ya vimos en la clase anterior. Bueno, entonces, claridad sobre los riesgos. Debemos ser muy claros sobre los riesgos que se desatan o que se podrían desatar ante o frente a un proyecto productivo. La pedagogía de aprender haciendo, esto también es una constante en la vida del campesino desde hace cientos de años o miles de años. Recuerden que hay campesinados desde que hay Estado, y aprender haciendo es la mejor manera de transmitir saberes y prácticas. Entonces, el profesional del campo no puede conformarse con una actividad teórica. Debe, por principio o en principio, debe defender los espacios de aprendizaje haciendo en terreno, haciendo en la cementera, haciendo
en el cultivo, no se puede enseñar en abstracto este tipo de saberes y prácticas. Entonces es un imperativo que esta pedagogía se desarrolle en el marco de aprender haciendo, ¿no? Esta población campesina, bueno, también indígena, afro o empresarial pequeña, ¿no? Sobre todo estos actores que son la mayoría de los que hay en el país, no es la minoría, sino la mayoría, deben ser abordados a través de esquemas de enseñanza de aprender haciendo. No se puede, sería un engaño, una estafa, por decirlo menos, tratar de transmitirles una recomendación ecológica o técnica a los compañeros indígenas, campesinos y demás a través de videos o a través de recomendaciones abstractas, ¿no? Es muy importante. Y el campesino en general ha aprendido así, a través de este modelo pedagógico de aprender haciendo. Bueno, tenemos también el cooperativismo, eso hay que fomentarlo. La asociatividad es un nivel de organización básico entre campesinos, sobre todo tiene que ver con, por ejemplo, buscar buenos precios en volumen, ¿no? Y repartir las utilidades en proporción, ¿no? Por igual o en proporción. Implica, por ejemplo, armonizarse para comprar insumos, ¿no? El nivel de asociatividad es muy básico, o incluso puede llegar hasta poner un punto de venta entre una agrupación de campesinos y vender los productos allí, en la ciudad, ¿no? En un centro de consumo importante. El nivel asociativo es de complejidad muy baja, pero hay que promoverlo. Y hay que tener de cara, ¿no? En el horizonte la promoción de la organización cooperativa. Ese es el objetivo principal, porque es mucho más compleja, es mucho más difícil de obtener, en tanto que allí pues se compran bienes, se compran equipos, se compra tierra, que van a tener obviamente situaciones de disputa, ¿no? Cuando no se queda clara la manera como se usan estos recursos compartidos o estos recursos de uso común, y entonces y por eso implica un nivel de confianza, de articulación, obviamente más complejo, más comprometido, etcétera. Y también las utilidades, como es una empresa cooperativa, pues obviamente las utilidades deben ser muy transparentes, se deben distribuir de forma muy clara, y eso también genera pues debates, desconfianzas, ¿no? Relaciones conflictivas en general que se deben superar, ¿no? Y obviamente pues a nivel de cooperativa hay una instancia administrativa o burocrática que debe pues planificar las acciones, buscar el mercado, trasladar profesionales para abrir nuevos nichos de mercado de consumo, renovación de las plantas, por ejemplo, que implican profesionales, expertos e incluso una unidad de investigación que se encargue de mejorar la actividad productiva de los dueños de la cooperativa o de los miembros de la cooperativa. O sea, todas esas complejidades que están en una cooperativa es el objetivo principal al cual se debe dirigir la acción del profesional agrario. Debe promover no solo la asociación, sino tender a la promoción del cooperativismo, porque no hay otra forma de garantizar la permanencia y los planes de vida buena o de bienestar de la población campesina. No hay forma de garantizar una actividad económica hoy mismo, ¿no? Viable, que garantice bienestar para esta población. Solamente a través del cooperativismo es que esto es posible. Lo que hemos comprobado. Cooperativismo no significa que pierda el control de su finca, el campesino sigue siendo propietario, no implica que toda su actividad productiva esté girando alrededor de esto, ¿no? Usualmente el cooperativismo gira alrededor de cultivos comerciales, o sea, cultivos con buen mercadeo, no implica que él no pueda emprender otros proyectos aparte, por supuesto, sino que es una estrategia de coordinación de campesinos y de unidades productivas que le resulta bastante favorable para poder mejorar su competitividad, para poner precios mejores en el mercado, para poder comprar
insumos a gran escala y mucho más baratos, etc. Por supuesto, el cooperativismo ayuda también a fomentar o fomenta, perdón, el retorno de las personas que se han educado en las ciudades, ¿no? Eso es un fenómeno que se puede ver fácil en Brasil, por ejemplo, ¿no? Incluso en Chile, y que ya se empieza a ver en el Cauca, por ejemplo, en algunas zonas campesinas y en algunos resguardos. Y es que los profesionales que van a las ciudades regresan a las cooperativas porque pueden desempeñarse en calidad de ingenieros, por ejemplo, ingenieros de alimentos, o en calidad de contadores, o en calidad de ingenieros civiles, de administradores financieros, pueden vincularse a la cooperativa y mejorar el desempeño de esta empresa. Entonces, es una muy buena estrategia para impedir que este éxodo rural termine desocupando el campo, ¿no? Entonces, también se debe recomendar por estas razones. Obviamente, no solamente se trata de promover la producción de cultivos comerciales. El cooperativismo también puede tocar otras áreas de la vida social. ¿Mediante qué estrategias? Por ejemplo, puede apoyar a través de créditos de costo cero o créditos de costo muy barato, préstamos educativos. Pues, es un tipo de apoyo muy importante que se puede garantizar entre el campesinado, ¿no? O para el campesinado, ¿no? También pues, puede fomentar una alimentación sana, ¿no? Puntos de venta de alimentación, perdón, de productos alimentarios sanos, ¿no? De buenos precios al acceso de estos campesinos. O sea, puede conectarse con muchas otras áreas de la vida social y mejorar en general el bienestar de la población. Puede instalar ferreterías bajo la administración de esta cooperativa, vender medios de producción, aperos de trabajo de manera mucho más barata, o al menos con pagaderas a largo plazo. O sea, se pueden hacer muchas actividades en paralelo. Se puede acceder a un sistema de transporte que la cooperativa misma lo puede financiar para poder transportar las cosechas y no maltratarlas, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Es decir, claro, pero todo esto implica un alto nivel de confianza, implica la formación de líderes muy transparentes, honestos y trabajadores, que eso es muy difícil de garantizar, pero hay que persistir en la formación de estos líderes todo el tiempo, todos los días, vigilar que no se cometan desmanes o arbitrariedades con los recursos. Eso también es muy importante, porque uno de los puntos ciegos más duros que hemos tenido con las cooperativas es el manejo de los recursos. Las personas ya de por sí son desconfiadas, las que participan de las asociaciones o de las cooperativas, pero además se les suma el fenómeno de que hay pues líderes que no respetan los bienes públicos o los bienes de uso común y empiezan a sacar provecho, ¿no? Entonces sobrefacturan, literalmente derrochan los recursos o se los roban, y eso es un punto de atención súper importante y hay que atacarlo de raíz. No hay que permitir que este tipo de prácticas pues prosperen, porque destruyen el alma de la cooperativa, ¿no? Pues, y eso es un tema muy clave que hemos detectado en varias regiones del país. Bueno, aquí en el Tolima eso es un asunto que ha pesado negativamente. Bueno, y finalmente la promoción del diálogo para resolver conflictos, ¿no? Las diferencias, las rivalidades, las contradicciones, los litigios que se pueden presentar entre las personas en el campo, a ver, debemos enseñar, en la medida de lo posible, enseñar a que se resuelvan pacíficamente, ¿no? Que se resuelvan a través del diálogo. Esto suena muy abstracto, pero en particular, por ejemplo, ¿qué hemos recomendado? Esos temas siempre exigen en relaciones humanas, a este nivel, relaciones, exigen mediadores o árbitros. Siempre en la comunidad hay un líder que tiene la función de ser un buen mediador. La persona que se encarga de hablar primero con una parte en conflicto, luego va y habla con la otra parte en conflicto, acuerdan una reunión grupal, dejan claro con qué queda satisfecho uno o con qué quedaría satisfecho el otro.
Es decir, los mediadores que los produce literalmente la convivencia o el tejido vecinal, es una muy buena estrategia para empezar a promover el diálogo para la solución de conflictos. Entonces, es una recomendación que siempre hemos hecho, e incluso el propio profesional del campo puede servir de mediador, ¿no? Sin aprovecharse de esta condición, sino haciendo un trato, una relación desinteresada y transparente, puede mediar un conflicto y ayudarlo a resolver por vía pacífica o dialógica. Entonces hay que promover este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, entonces estos son entonces recomendaciones que ustedes como profesionales deben seguir en el campo, en su actividad profesional. Deben tratar de reflexionar sobre ello, o sea, hacer una ética sobre su actividad del campo. Y esta ética que acabo de resumirles, ¿no?, debe orientar acciones morales, acciones efectivas en los procesos, ¿no?, en los procesos o procedimientos particulares que acabo de detallarles a ustedes, ¿no? Allí sobre esto deben haber orientaciones claras, ¿no?, detalladas, para que la ética pueda arrojar luz sobre estas acciones morales, ¿no?, deseables, que sean de tendencia universal. Bueno, ahora pasemos, con esto voy terminando, al tema de la ética anantrópica, que tiene que ver directamente con la naturaleza, ¿no? Aunque los seres humanos están allí, pero vamos a hacer una abstracción temporal, una separación temporal para podernos entender mejor. Aquí recomendamos, a ver, sobre todo recomendamos, por supuesto, las ciencias de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que echar mano de estas ciencias para poder orientar mejor las acciones morales que tienen que ver con el medio ambiente. Y básicamente a ustedes les propongo 3 modelos, ¿no?, que son parcialmente compatibles entre sí, pero que en general nos ayudan a promover la sostenibilidad en distintas escalas, ¿no? La primera es la agricultura semiconvencional, una agricultura que ustedes ya conocen, ¿no? Y que pues tiene una relación con el medio natural productivista, pero con ciertos estándares ambientales, ¿no? Agricultura semiconvencional. Tenemos otro modelo que es el monocultivo verde. El monocultivo verde es muy interesante porque es lo que otros autores llaman la agroecología masiva. Entonces se aplican técnicas de agricultura respetuosas hasta cierto punto con el medio natural, pero la manera como se instala el cultivo es perfectamente monocultivista, ¿no? Es como pensar en palma de aceite en grandes cantidades, pero con bioinsumos, ¿no? Producida con bioinsumos, ¿no? E incluso maíz de semillas tradicionales con bioinsumos, pero en grandes cantidades o masivamente instalado, ¿no? Ese es el típico monocultivo verde. A ver, reúne ciertos estándares de protección de la naturaleza, pero no podemos considerar que sea el canon, ¿no?, el canon de aprovechamiento de la naturaleza o de los recursos naturales. Y el otro es las agroecologías, ¿no?, que usualmente ustedes conocen, las agroecologías militantes, que apuestan por la diversificación en general de tradiciones, usos, costumbres, semillas, formas de laboreo, formas de trabajar la tierra, etcétera, formas asociativas, también para poder articular esfuerzos y trabajar en colectivo. Bueno, las agroecologías militantes son complejas, pero así rápidamente les hago ese cuadro. Por supuesto hay agroecologías científicas, ¿no?
No solamente tenemos estas militantes, que procuran usar el laboratorio, la investigación científica o el laboratorio para generar básicamente formas productivas de alta agrobiodiversidad, pero usando el laboratorio o la tecnología, ¿no? La ciencia y la tecnología, ¿no? La agrobiodiversidad es el centro de sus actividades y obviamente no sacrifica los compromisos de rendimiento, pero tampoco sacrifica la diversidad y por supuesto con ello la riqueza, ¿no? O las poblaciones, ¿no? Entonces, estos tres modelos, agricultura semiconvencional, monocultivo verde y agroecologías militantes o científicas, son los tres modelos que yo les sugiero a los profesionales del campo que promuevan, ¿no? Que traten de instalar en las unidades productivas, que como funcionarios de una entidad también traten de sustentarlas y promoverlas, e incluso usando argumentos de carácter monetario, ¿no? Recordemos que cultivo comercial de altos inputs, etcétera, generan un flujo de caja bueno al principio, pero luego muy negativo a largo plazo, por los impactos ambientales que esto genera en suelos, etcétera. Entonces, hay que usar argumentos monetarios también para explicar que es mejor hacer un tránsito a unas agriculturas menos invasivas, menos impactantes del medio natural, ¿no? Con los motes o etiquetas que le quieran dar, pero este es el espíritu que debemos seguir, ¿no? Entonces con este espíritu tenemos alimentos más saludables, tenemos rendimientos más allá de la media, garantizados, tenemos ingresos monetarios también asegurados, al menos para un nivel básico de subsistencia o de bienestar, ¿no? Al menos eso, y por supuesto tenemos un ecosistema y agroecosistema mucho más viable, mucho más sostenible en el tiempo. Bueno, entonces dejamos aquí y resolvemos algunas inquietudes y hacemos el taller. Voy a apagar la presentación. Gracias.